fuera la composta que pasaba. Hola, ¿qué tal amigos que nos ven a través de la página del Dr. José Antonio Castañeda y de nuestras redes de Gastric Bypass México? Buenos días a todos ustedes, es un gusto que nos acompañen el día de hoy para hablar acerca de un tema sumamente importante que vamos a tocar con varios puntos, varias secciones a lo largo de este pequeño programa. Y lo más importante, síganos, escríbanos, mándenos sus dudas. Bueno, como ven, el día de hoy no estoy acompañado del doctor Pedro, él estará más adelante, pero hoy nos acompaña ya después de mucho tiempo la doctora Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Ya los extrañaba. Sí, vamos a hablar sobre varios temas súper importantes y creo que es básico que estén aquí con nosotros para que podamos conversar. Si tienen dudas, escríbanos, como dice el doctor Montaño, para poder resolver dudas. Así es, así que ya lo saben, pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras plataformas, Twitter, Facebook, o incluso después de que termine este programa ya sabrán que lo pueden buscar a través de plataformas como YouTube. Desde allí pueden dejar sus mensajes, nosotros nos comunicamos con ustedes, o si todavía seguimos en vivo, nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy podrán resolver todas sus dudas. ¿Y quién va a estar con nosotros el día de hoy? Vamos a estar con el doctor José Antonio Castañeda, que ya lo conocen. Vamos a estar con el doctor Alejandro Ayón, con nuestra nutrióloga Cintia y con el doctor Pedro. Así es, el día de hoy ellos cuatro estarán con nosotros hablando de un tema muy importante. Ya lo pueden ver ustedes aquí en la parte de abajo. Hablaremos de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Es importante que quitemos estos mitos con respecto a aquellas complicaciones y también saber los riesgos que nos enfrentamos siempre que vamos a ser sometidos a cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Claro, hay diferentes mitos y cosas que no sabemos, pero pues bueno, para eso hacemos este espacio para que ustedes puedan conocerlos. Si es la primera vez que nos está sintonizando, también explicaremos un poco respecto a los procedimientos bariátricos. De esta forma sabrás en qué consiste cada uno y lo más importante es que podrás compartir la información o incluso salir de algunas dudas para poderte convencer con realizar algún procedimiento bariátrico. Pero para todos los que ya están en nuestras redes, ¿qué promociones tenemos justamente en el mes de febrero y marzo? Uy, promociones buenísimas. Les cuento un poquito. Este mes de febrero y marzo de 2019, este año, tenemos promociones buenísimas. Si quieren saber un poquito más, márquenos, mándenos un mensajito a través de las páginas de Facebook, Twitter, de donde ustedes gusten, Instagram, mándenos un mensaje para explicarles un poco más. Son en hospitales específicos y les pedimos que nos manden un mensajito para darles información. Así es, recuérdalo, todo lo que es febrero y marzo, lo más importante para nosotros es que si estás buscando un procedimiento bariátrico, este puede ser el temporal en el que lo lleves a cabo. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? Bueno, pues que somos un equipo multidisciplinario que vamos a tratar de cuidarte durante todo el proceso, desde antes, durante y posteriormente al procedimiento, para ahora sí puedas llevar por completo un seguimiento, como se dice, acompañado de nutriólogo, psicólogo, activador físico, de un equipo de especialistas en los cuales tenemos internistas, neumólogos, angiólogos y sobre todo un equipo de cirujanos que te llevan durante este procedimiento y te acompañamos a lo largo de 3, 6, 9 y 12 meses de seguimiento para que puedas llegar a tu meta no solo de disminuir peso, sino también de poder controlar enfermedades metabólicas que justamente hoy en día son las que más están atacando a nuestra salud, ¿no? Así es, recuerden que no están solos, aquí estamos para ayudarles. Así es, y bueno, vamos a empezar entonces, Fer, con uno de los primeros procedimientos que realizamos aquí en Gastric, que este es la manga gástrica. Cuéntanos un poquito qué sucede, qué hay ahí, qué pasa. Bueno, les comento un poquito. La manga gástrica es una cirugía que se dice que es restrictiva. Se dice que es restrictiva porque nada más se corta entre el 70 al 80% del estómago, dejando como una manga, doctor, una manga o una forma de plátano, por así decirlo. Y solamente pasa esto, ¿no? Quedan aproximadamente unos 150 mililitros de capacidad en ese estómago y simplemente esto es lo que se hace. Vamos a comer menos. Así es, una vez que comemos menos es importante entender que nuestro estómago se vuelve 100% absortivo. ¿Qué significa esto? Significa que
el estómago al momento de quedar pequeño y absorber todo, es importante que aprendamos a comer durante este proceso para saber que vamos a comer poco, pero que lo poco que comamos realmente sean los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Es importante, recuerden que cuando estamos en un régimen hipocalórico, es decir, que consumimos muy poquita cantidad de calorías, nuestro cuerpo va a necesitar obtener la energía de algunas otras partes específicas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues específicamente, para verlo un poco más sencillo, la grasita de nuestro cuerpo se va a movilizar entonces a ciertas cuestiones metabólicas de nuestro cuerpo para empezar a degradarse y empezar a entregar esa energía que necesitamos. Entonces, este déficit calórico generará que nuestro cuerpo empiece a consumir estas reservas de energía y por ende empezamos a perder peso. Pero sí es importante entender que en esta pérdida de peso estamos buscando el aprender hábitos alimenticios. Ok, entonces me está diciendo que vamos a disminuir la grasa. Claro, y al momento de disminuir la grasa sí es importante que entendamos que recuerden que nuestro cuerpo necesita esta energía para sobrevivir. Si nosotros no empezamos a alimentarnos de forma correcta, también puede llegar a pasar que más adelante no solo se consuma grasa, sino también se consuma músculo de nuestro cuerpo. Por eso es importante la suplementación y justamente no se vayan a despegar porque más adelante de eso nos va a hablar nuestra nutrióloga, de la importancia que tienen las proteínas para nuestro cuerpo y cómo es que a través de estos procedimientos vamos a perder peso y al mismo tiempo, al disminuir el peso, pues se controlan enfermedades metabólicas, ¿no? Deja de haber resistencia vascular en nuestro cuerpo, empezamos a romper o a quitar estos problemas que se pueden tener con la resistencia a la insulina. Entonces empieza la disminución de peso, pues obviamente deja de haber presión para la cuestión de la respiración, entonces podemos incluso hasta bajar los problemas con cuestión de apnea del sueño. Entonces realmente, si nos damos cuenta, Fer, es un procedimiento que nos va a traer muchos beneficios. Así es, hasta la presión sanguínea, todo, o sea, vamos a regular varias cosas. ¿Qué tal si hablamos del segundo procedimiento? Efectivamente, ¿cuál es? El segundo procedimiento es el bypass gástrico. Lo que vamos a hacer es dejar una bolsita pequeña y dejamos, el estómago se queda, digamos, adentro del cuerpo, no lo vamos a retirar como en el caso de la manga gástrica, que retiramos ese exceso de estómago que quitamos, se va del cuerpo y jamás regresa, ¿no? En este procedimiento lo que hacemos es dejar un estómago pequeñito y hacer algo que se llama una gastro-yeyunoanastomosis. Para quienes nos están escuchando, les explicamos que es una segunda porción del intestino delgado que se va a conectar al estómago pequeñito para hacer como algún tipo de malabsorción, ¿no, doctor? Y comer un poco menos aparte. Así es, en este caso lo que vamos a hacer, como lo dice Fer, es, tenemos un estómago más pequeño, tenemos una conexión y entonces nos vamos a saltar una porción de intestino, generando que esta porción de intestino deje de absorber. Diciéndolo de una manera, vamos a hacer que entonces se haga un proceso mal absortivo. Al no absorber de forma completa alguna gran parte de nutrientes de nuestro cuerpo, pues vamos a llevar, justamente como en la manga, a este déficit calórico, por ende a esta disminución de peso. Y lo más importante, aquí al hacer movimientos intestinales se mueven muchísimas cosas internas con respecto al metabolismo, lo que nos va a permitir que el bypass gástrico sea considerado uno de los procedimientos bariátricos que más controla enfermedades de tipo metabólico, enfermedades como la diabetes, que justamente hoy en día se han considerado enfermedades que llegan a afectar a una gran parte de la población y más en México. Entonces realmente hay disminución de peso, son cirugías muy cortas en duración, incluso también se hacen por vía laparoscópica, son 5 incisiones pequeñas. ¿Qué es lo que logra esto? Bueno, que se reduzcan los riesgos de un procedimiento. Sin embargo, no exime de que se puedan presentar en esta forma más adelante. Entonces, vamos a ver aquí por última vez lo que es el bypass gástrico y cómo es que empieza, para que ahora sí nuestro invitado nos hable de lo que es una de las complicaciones que podemos llegar a tener, pero antes de todo lo presentamos el día de hoy con nosotros. Sí. Así es, mi querida Fer, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Muchas gracias por verlos. Alejandro Ayoro, cirujano endovascular y angiólogo. Así es. Vamos a hablar, doctor, de una de las complicaciones que se llega a tener durante el procedimiento de la cirugía bariátrica. Sin embargo, sí es importante, antes que nada, que tratemos de presentar un poquito qué es lo que hace, qué es lo que hace un angiólogo. Por ejemplo, acá en el área bariátrica pasa mucho, que van, preguntan qué hace un bariatra y nadie sabe qué hace, ¿no? Hasta que lo necesitan. Si pudiéramos explicar a la gente que nos ve qué es lo que hace un angiólogo
o a qué se dedica específicamente, ¿cuál podría ser en este caso la respuesta? Seguro, la respuesta es básicamente nos dedicamos a atender problemas circulatorios, ¿no? Esa es nuestra especialidad, vemos problemas circulatorios prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Yo le digo a los pacientes que a excepción de la parte del corazón, que es a la vez el cardiólogo, en el resto del cuerpo y a excepción del cerebro también, nosotros tenemos injerencia, ¿no? Entonces vemos cualquier problema circulatorio, cosas que vemos comúnmente, pues un aumento de las trombosis, que es un tema que vamos a tocar más adelante, y varices, es algo que vemos con mucha frecuencia, pero no es lo único, vemos también problemas de circulación arterial y bueno, también damos el seguimiento, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Eso es lo que hacemos básicamente como angiólogos. Doctor, bueno, en esta parte ahorita hablamos un poquito de la obesidad, de lo que podemos disminuir con la cirugía bariátrica y todo eso, pero tenemos muchas dudas porque hay mucha gente que a veces nos preguntamos, ¿la insuficiencia venosa es lo mismo que las varices, todo? Claro, mira, hay una asociación muy directa, ¿no? No toda la insuficiencia venosa produce varices, la gran mayoría así lo produce, ¿no? Hay una asociación muy directa. La insuficiencia venosa se refiere a que las venas no están trabajando como deberían, pero pudieran no desarrollar síntomas o situaciones visuales del paciente, ¿no? Como lo son las varices. Pero hay una asociación muy directa, es muy marcada. Las varices se desarrollan con mucha frecuencia en pacientes que tienen obesidad. Es un factor de riesgo la obesidad para desarrollar varices y también el sedentarismo, ¿no? Es una asociación muy estrecha, ¿no? La obesidad, insuficiencia venosa, varices. Hay una relación en el estrecha. caso, por ejemplo, que hablamos justamente de eso que decía Fer, ¿no? Las varices, yo siempre saben que soy como un poquito más de tratar de aterrizar esto. Serían lo que usualmente la gente conoce, estas arañitas que le salen en las piernas, ¿no? Claro, las arañitas y las bolitas, ¿no? Los chipotitos que salen en las piernas de coloración verdosa, eso es una varice. ¿Es más común en mujeres que en hombres? En general es más visible en las mujeres, ¿no? Están más expuestas las piernas en las mujeres con mayor frecuencia, pero hay una incidencia muy parecida tanto en hombres como en mujeres. Lo que sucede a veces es que los hombres nos atendemos un poco menos y se vuelve menos visible, pero es igual, ataca a hombres y mujeres de misma forma. No tiene que ver nada con las hormonas ni nada. Puede influir en el desarrollo, por ejemplo, los pacientes que toman hormonales, las mujeres que necesitan un medicamento hormonal, por cualquiera que sea la causa, puede desarrollar más fácilmente varices, principalmente las arañitas que decíamos aquí, estas pequeñas arañitas que están ahí, pero no es el único factor de riesgo. El factor de riesgo más importante es la genética. Si me llegaran a salir, porque por ejemplo, digo, en la consulta a lo mejor que nosotros vemos todos los días, o la misma gente que está en casa debe tener algún familiar que ya presente este tipo de síntomas, ¿no? Estas arañitas, esta insuficiencia venosa o las varices. En el momento en el que me salgan, debo de acudir, porque en México tenemos como, es normal, es la edad, va a pasar, no va a pasar, pasa nada. es porque estoy gordita, es porque estoy gordito, pues luego desaparecen. ¿Realmente tengo que atenderme en cuanto tenga el primer síntoma? Lo correcto es que sí, tenemos que detectar las cosas a tiempo. Una vez que ya se empieza a desarrollar la enfermedad, tenemos que tener siempre una adecuada evaluación y por ende un buen tratamiento, ¿no? Si yo detecto las cosas a tiempo, voy a evitar que tengamos complicaciones mayores con el pasar del tiempo. Entonces es bien importante que al menor signo pues acudas con un especialista, te valore y te determine cuál es tu mejor tratamiento. Quizá estés muy a tiempo antes de que tengas una complicación mayor, ¿no? ¿Hay como algún factor de riesgo que las personas puedan hacer para no tener varices? Lo más importante, actividad física, control de peso. Esas dos cosas es algo que va a cuidarte, que va a evitar que desarrolles o que si ya tienes una etapa temprana no tengas una evolución mayor, ¿no? Entonces esas dos cosas es esencial. Obviamente hay otras cosas como medidas de compresión graduada, algunas otras recomendaciones, pero lo más importante es actividad física y el control de peso, ¿no? Esas dos cosas junto con la compresión, esas tres, van a hacer que prevengas o frenes esto, ¿no? ¿Y hay algún tratamiento? Porque, por ejemplo, ya videos en Facebook, cosas así, ¿no? Donde se ve que están inyectando una pequeña agujita, que la ponen y con una jeringuita empiezan como a sacar y desaparece por completo. O sea, ¿sí existe, sí es así el tratamiento, claro, o es otro tratamiento? Mira, hay diferentes tratamientos. Uno de los más comunes o más buscados es justamente este se llama escleroterapia, así se denomina el tratamiento, que es como tú lo describías. Vemos las varices, las arañitas y les podemos inyectar una sustancia para que la vena se cierre, la vena se clausure y corrijamos el problema a través de esto. No es para todos los pacientes, tenemos que hacer una adecuada evaluación y determinar cuál es el mejor tratamiento.
Muchas de las veces se puede lograr a través de esta técnica, es un procedimiento que se hace en consultorio, algo muy sencillo, pero hay que identificar qué paciente es candidato a esto y qué paciente no, para evitar que en vez de ayudarles con este tratamiento podamos perjudicarlos. Okay. Y por ejemplo, ahora sí, ya que más o menos tenemos como este panorama, ahora sí hablamos directamente con respecto a nuestros pacientes, ¿no? Y justamente hablaríamos de lo que es la trombosis y la obesidad. ¿Cómo es que estas dos enfermedades se relacionan? ¿Cuáles serían como los factores de riesgo? Y lo más importante, ¿qué es? Porque siempre escuchamos o nos dicen ante cualquier cirugía, no nada más cirugía bariátrica, vas a tener un trombo, vas a tener algún trombo, te puede ir, se puede ir al pulmón, se puede ir a una pierna, se puede ir al cerebro, o sea, siempre nos dicen así, pero a lo mejor algo como más, ¿qué es en este caso? Correcto. Bien, la trombosis primero que nada es un problema circulatorio. Y ese problema circulatorio lo que va a producir es que se formen unos tapones, ¿no? Unos coágulos adentro de los vasos sanguíneos. Ese tapón, ese coágulo va a estar ahí, puede migrar al pulmón, como lo describí hace un momento, y eso es una condición de gravedad, no es un paciente que se puede poner mal. Primero es un problema circulatorio, son tapones y hay diversos factores de riesgo. El más común, que tú lo mencionabas hace un momento, es la parte de ser sometido a una cirugía. Un paciente que es sometido a cualquier cirugía tiene mayores riesgos y hay otros menos comunes como trastornos en la sangre o las mismas varices pueden formar coágulos, no ser un factor de riesgo. Puede ser grave, mencionábamos hace un momento, y eso hay que detectarlo a tiempo, darle tratamiento oportuno. En este caso, doctor, ¿la obesidad sería un factor de riesgo? Sí, claro, concretamente contestando la pregunta, sí, es un factor de riesgo, como un proceso inflamatorio crónico, la obesidad, que se considera de todo el organismo, no exime los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que están inflamados, que todo el tiempo están siendo, digamos, irritados por ese proceso inflamatorio, van a tener mayores probabilidades de desarrollar una trombosis. Sumado a esto, es muy sabido que la obesidad con mucha frecuencia se tiene un sedentarismo obligado, le pongo yo ahí unas comillas, porque tienen problemas articulares en la rodilla y no los deja moverse, de actividad física o imposibilidad para moverse. Un paciente que está mucho tiempo sin moverse, inmóvil, va a desarrollar con mucha frecuencia trombosis, ¿no? Entonces hay dos factores ahí, el proceso inflamatorio, el sedentarismo y lo que mencionábamos hace un rato, las varices se desarrollan con mucha frecuencia en el paciente con obesidad y las varices hay una asociación a que puedan desarrollar trombosis, ¿no? Entonces no precisamente necesito someterme a una cirugía para que el paciente ya con obesidad tenga riesgo de trombosis. Exactamente. O sea, desde el hecho de que ya empieza a haber sobrepeso o obesidad, entonces ya desde allí puede ser que simplemente por la actividad que yo ya llevo me pueda presentar este tipo de problemas. Exactamente, ese es un paciente que está ya con el riesgo, aunque no se someta a la cirugía, el paciente que tiene obesidad, ¿no? ¿Hay algún grado de complicación de este tipo de trombosis? Por ejemplo, si se queda a lo mejor en algún lugar específico, si el trombo viaja, ¿cuál sería aquí lo más riesgoso? Bien, lo más riesgoso es justamente que ese coágulo se desprenda, ¿no? Que se vaya al pulmón, que lo ponga en una condición de gravedad. Cuando se va al pulmón hay diferentes grados, hay veces que se va un coagulito muy pequeño, un tapón muy pequeño, no es tan riesgoso, se maneja solamente con medicamentos. Exactamente, ese se denomina un embolismo pulmonar y lo que sucede es a veces es tan pequeño que solamente se dan medicamentos, a veces es muy grande y hay que hacer algún procedimiento para quitarlo. Lo que más nos mortifica es justamente eso, que se vaya al pulmón. Cuando se queda en las piernas puede ser un tratamiento conservador, es decir, solamente a través de medicamentos y en algunas ocasiones hacer un procedimiento. Depende mucho justamente de lo que tú decías, la ubicación en donde está el coágulo y qué tan grande o qué tan reciente se hace el diagnóstico. A veces son coágulos ya muy viejos y ya están ahí pegados, ya no se mueven, ¿no? Hay que evaluar muy bien el diagnóstico del paciente. ¿Cómo lo podemos prevenir, doctor? Bien. ¿Qué hacemos? Para hacer prevención, primero, pues obviamente atender factores de riesgo. Si ya sabemos que hay factores de riesgo, pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que quitarlos. Si somos muy sedentarios, si nos podemos mover, pues hay que movernos. Y algunas veces hay que dar medicamentos, ¿no? Hay que dar medicamentos para que los pacientes disminuyan su riesgo. Puede ser un medicamento inyectado, puede ser un medicamento tomado. Y obviamente medidas generales, en cuanto el paciente se pueda mover, en el caso de una cirugía pues hay que moverlo, es importante las técnicas de mínima invasión que permiten que el paciente se mueva mucho más rápido, pues disminuyen mucho los riesgos
y obviamente utilizar medidas de compresión cuando estén indicadas, ¿no? Entonces hay opciones para prevenirlo, sí se puede prevenir, ¿no? ¿Es obligatorio que usen entonces sus medias y un medicamento antes de cirugía? Es muy común que así sea, se evalúa el caso en concreto, pero la técnica de prevención, digamos, es a través de medicamentos y el uso de medidas de compresión. Ahora, si ya nos enfocáramos específicamente, doctora, a la cirugía bariátrica, hablábamos hace rato, por ejemplo, la manga gástrica como un proceso restrictivo, el bypass como un proceso malabsortivo. ¿En ellos también se siguen las mismas medidas? Es decir, la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer pre-cirugía, durante cirugía y post-cirugía? Esencialmente lo que decíamos, ¿no? Moverse cuando se pueda, estarse activo, mantenerse bien hidratado, parece algo muy simple, pero es importante mantenerse bien hidratado, y el uso de la compresión. Las medidas de compresión graduada van a permitir que ya empecemos a prevenir desde el momento en el que se va a meter a cirugía o antes de que se meta a cirugía. Es decir, lo que ya habíamos comentado, hay que mantenerlo constante, esas medidas generales, para que el paciente se prevenga, ¿no? Es muy importante que se discipline en ese aspecto, y obviamente la detección temprana, que el paciente comprenda lo que le puede pasar y que esté atento de los signos y síntomas que puede desarrollar. Cuando hablamos de movilización temprana, ¿hay algún tiempo, ¿no? O sea, no sé, es decir, 1 hora, 2 horas, 5 horas, al día siguiente. En cuanto el paciente se pueda mover, ¿no? Por ejemplo, si terminando su cirugía, por su cirugía se puede mover a las 6-8 horas, que se mueva a las 6-8 horas, ¿no? Y si es hasta el día siguiente por el tipo de cirugía, que sea una cirugía más agresiva o alguna situación en concreta, pues al día siguiente. Entonces, movilización temprana es en cuanto te deje tu cirujano moverte, ¿no? Okay. Y si, por ejemplo, ya ahora sí hablábamos del uso de anticoagulantes, en este caso, en el paciente con obesidad, ¿están indicados por el riesgo que tiene? Sí, claro, están indicados, hay que evaluar cuáles, como tú mencionabas hace rato, hay un proceso restrictivo, hay una modificación de la absorción de los alimentos, y no solo de los alimentos, sino de los fármacos, y hay que evaluar cuál es el mejor para cada paciente dependiendo del procedimiento que le realizaron o que le vayan a realizar, ¿no? Porque a veces puede ser que no se absorba de forma correcta el medicamento y no lo estemos protegiendo. Tiene que llevar una adecuada evaluación, ¿no? ¿Qué pasa si no me lo tomo? Porque, por ejemplo, digo, me pongo en el lugar, y a veces somos muy decidiosos como pacientes cuando nos toca ser paciente, y es, ya compré una caja que trae 30, voy a tener que comprar otra, ya 30 días es suficiente, 10 días es suficiente, ya me siento bien, ya mi cirugía pasó, ¿no? Porque tiende mucho la cirugía bariátrica, al día siguiente ya están caminando, a los 2 días ya vinieron a consulta de revisión, ya se dan de alta, van a su casa, 5 días después ya están descansando en casa, y entonces, pues como las molestias bajan, pues obviamente quiero tratar de dejar todo, porque estamos acostumbrados a que medicamento es cuando estoy enfermo. No estoy enfermo, lo dejo. ¿Qué pasa si yo dejo, en este caso, uno, las medidas, que en este caso las medidas de compresión, el caminar, y 2, los anticoagulantes? Bueno, te estás poniendo en un riesgo. Si tú no completas la dosis que tú necesitas, el tiempo que tú lo necesitas, te estás poniendo en un riesgo. Aunque nos sintamos bien, tenemos el riesgo de la trombosis. Son cosas que ya están estudiadas, no es que lo hagamos al azar, ¿no? Hay un lineamiento que te marca, dependiendo del tipo de cirugía, el tipo de paciente, qué es lo que ese paciente necesita. Y ya está estudiado, porque se determina cuánto tiempo se tiene que tomar para que el riesgo desaparezca, digamos, si te conviertas en un paciente del día a día, ¿no? Ya que tiene el riesgo inherente, pero no justifica que te demos el medicamento. Es muy importante que se complete el tratamiento, aunque tú te sientas bien, porque son cosas que están estudiadas. No quiere decir que forzosamente te va a pasar, pero sí estás poniendo en un mayor riesgo de que te pase. ¿Cómo vamos a prevenir eso? Bueno, completando tu esquema de tratamiento, ¿no? Hay que completarlo aunque te sientas bien, porque hay una indicación en el fondo. No es que te sientas mal, como tú decías, si te tomes el medicamento, es atender las cosas antes de que se presenten, y hay que prevenirlas. Aquí agregaré yo en este caso, por ejemplo, es muy común que a veces entre pacientes, cuando se trata de algún mismo síntoma, pues se hacen como grupos de apoyo, ¿no? Entonces hay grupos de apoyo de pacientes bariátricos, pacientes oncológicos, de todo tipo. En este caso es importante, es individual el tratamiento de anticoagulación, es decir, a mí, Luis, me pueden operar y 15 días me toca y a Fer le tocan 30 días, o es parejo para todos. Y lo digo porque si nos preguntan, si voltean y dicen, a mí me toca tanto, a ti tanto, no, es que ya déjalo porque te puede hacer daño. Incluso me ha tocado, pues, en cuestiones de algunos pacientes, que sus mismos médicos en casa les digan, no, es que es súper riesgoso, la sangre se te va, así, literal, la sangre te va a hacer agua, y
cualquier golpecito y ya ni te va a pasar. Claro. Aquí, ¿cómo podríamos hacer entender esta cuestión? La primera recomendación sería seguir la indicación de tu médico que te lo prescribe, porque el médico que lo prescribe tiene el conocimiento del por qué lo necesitas y en qué dosis y en cuánto tiempo. Esa sería la primera, ¿no? Seguir la recomendación de quien te lo prescribió, porque te lo prescribió por algo. Sabe por qué lo necesitas, sabe en qué momento lo necesitas. Entonces, primero, seguir la recomendación. Segundo, como tú dices, es algo muy común dentro de la comunidad, entre pacientes o amistades, familia o inclusive médicos, como tú decías, suspenden el medicamento por un desconocimiento. Obviamente es un medicamento que adelgaza la sangre, pero todo está calculado. No es que si te lo vas a tomar te vas a morir. Te vas a morir si no te lo tomas y tienes la complicación, ¿no? Entonces es muy importante que tú lo prevengas. Y prevenirlo significa tomártelo de forma adecuada. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier situación, yo aconsejo que pregunten a quien se lo está prescribiendo, que tiene el conocimiento de por qué te lo está prescribiendo y resuelva tu duda finalmente. No lo suspendas por iniciativa propia porque estás metiéndote en un riesgo innecesario. Y en este caso, digamos, se presenta ya el problema, el paciente sufre de una trombosis. Aquí la pregunta sería, ¿cómo se trata? Bien, primero, como decíamos, se evalúa cómo está el tratamiento, cómo está el paciente en ese momento, y los medicamentos que tienen que tomar pues son estos que estamos platicando, medicamentos que hacen que la sangre sea más delgadita, digamos, y van a evitar que se formen o que se hagan más grandes los coágulos. Al mismo tiempo, esos medicamentos permiten que no se vaya al pulmón. Un paciente que está tomando anticoagulantes y tiene una trombosis tiene infinitamente menos probabilidades de que ese coágulo de las piernas se vaya al pulmón y lo ponga en una condición de gravedad. Eso es lo primero que hay que hacer, dar medicamentos. Hay que corregir las causas de riesgo, los factores identificados que produjeron la trombosis, y en algunos casos estos pacientes tienen que ser llevados a un procedimiento para limpiar los coágulos, quitarlos ya de forma directa. Tenemos también técnicas de mínima invasión que permiten recuperar al paciente muy rápido. Se limpian estos coágulos, se eliminan por completo y permite que esto disminuya el tiempo de molestias y complicaciones posteriores, ¿no? Hay que cuidar a esos pacientes, hay que seleccionar muy bien qué paciente necesita procedimiento y no, y la gran mayoría de ellos se quedan solamente con tratamiento farmacológico, ¿no? Afortunadamente, y cuando se detectan a tiempo, obviamente, ¿no? Tenemos un pequeño video, doctor. Vamos a pasarlo en este momento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es una animación de lo que hacemos cuando limpiamos los coágulos. Lo que hacemos es hacer punciones en los vasos de forma muy dirigida. Nos apoyamos con el ultrasonido y una vez que estamos adentro del vaso, metemos este dispositivo que estamos viendo por ahí y lo que estamos haciendo es aspirarlo literalmente. Este es uno de los dispositivos que tenemos y que hemos utilizado con mucha frecuencia, pero no es el único. Hay otras técnicas, pero este es uno de los que más utilizamos. Y esto lo que hace es limpiar el coágulo para quitar los riesgos de que se vayan a ir al pulmón y obviamente desinflamar la pierna, quitar las molestias y corregir el problema de fondo, ¿no? Esto es importante, no es para todos los pacientes, hay que seleccionarlo adecuadamente y llevarlo y proponerlo cuando esté indicado, ¿no? Y es la forma en la que lo podemos resolver. Se hace a través de punciones, no hacemos heridas y eso permite obviamente que el paciente se recupere más rápido y que tenga menos riesgos. Después de este procedimiento, ¿doctor, tienen que tomar también medicamentos? Así es, el anticoagulante se tiene que seguir tomando, ese medicamento se deja por algo y ahí son periodos más largos, ¿no? Se llegan a tomar hasta 6 meses, 1 año, porque el tema es que estos pacientes pueden volver a presentar otra trombosis. Y entonces, como decíamos, son cosas que ya están estudiadas, se determina que se les dé anticoagulantes por periodos prolongados, medicamentos para adelgazar la sangre, y no vayan a volver a tener otro cuadro, porque un paciente que ya tuvo una trombosis, si no le das medicamentos, va a tener otra trombosis en el corto plazo. Entonces hay que protegerlo muy bien. Y eso ya se evalúa de cada paciente, ¿no? Muy bien. Pues creo que ya a todos nos ha quedado claro un poquito de la cuestión de la trombosis, doctor. Muchísimas gracias. Y antes de que nos despidamos, platíquenos un poquito dónde está. Veo por ejemplo que son especialistas en salud vascular. Dice PASA, ¿es un grupo de angiólogos que se dedican a tratar todo este tipo de enfermedades o qué es? Platíquenos un poquito. Muy bien. Bueno, somos una clínica, somos un grupo que, como su nombre lo dice, nos especializamos en problemas circulatorios y problemas vasculares. Y la finalidad de esto es atenderlos de forma correcta, hacer diagnósticos oportunos y evitar que el paciente sea mal atendido, ¿no? Por
por ahí hay mucho desconocimiento, muchas veces diagnósticos tardíos. Nosotros nos ubicamos aquí dentro del Hospital Jardines, en el segundo piso. Aquí tenemos nuestro consultorio, tenemos gente también que está trabajando en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de León, en la ciudad de Colima, tenemos ahí, somos parte del grupo, y principalmente yo me encuentro aquí en la ciudad de Guadalajara. Para sus órdenes y muchas gracias por la invitación de participar acá ahora. No, muchísimas gracias, en verdad que sí nos ha dejado muy claro esta parte, y también recordarles a través de nuestras redes sociales vamos a estar publicando los datos del doctor. Ya estuvieron en nuestra página en estos días previos anunciando que él nos acompañaba el día de hoy. Si tú por ahí tienes alguna inquietud, alguna duda, inclusive quisieras agendar alguna consulta, lo puedes hacer. Sí, vienen los datos del doctor en nuestro post. Incluso si no los vieron por ahí, mandas un mensajito y recuerda que a través de nuestras redes con todo gusto te proporcionamos el dato. Igual si fuera también en alguna otra parte de la República, me imagino también el doctor, lo hacemos canalizar con el doctor y él se encargará de, ahora que nos comenta el resto de los médicos de este grupo que se encuentran en toda la República, lo más importante siempre, atendernos. Entonces, tratando de hacer una pequeña conclusión a todo esto, cualquier síntoma, dato que yo sienta, tengo que acudir con el especialista, porque si me atiendo a tiempo, entonces ahora sí que mi pronóstico de vida es más grande y evito cualquier tipo de complicación, ¿no? Totalmente, siempre atenderse a tiempo, seguir las indicaciones de tu médico, y cualquier duda que tengas, primero pregúntasela a tu médico, ¿no? Tener mucho cuidado con la información que se distribuye. Muy bien, muchísimas gracias, doctora John. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto el día de hoy. Vamos con una sección buenísima, mi querida Fer. Fíjate que el doctor Pedro nos habla hoy acerca de turismo médico, y vamos directamente con él para que nos hable de lo importante que es conocer una ciudad tan bonita como esta. La perla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que nos están viendo por Facebook. Gracias al doctor Montaño por la fundación, a la doctora Fernanda que nos acompañó, a la doctora John. Muchísimas gracias por estar hoy acá conectados con nosotros, desde casita, desde la oficina, desde su teléfono celular, desde cualquier parte donde nos estén viendo. Agradecemos mucho el que estén hoy con nosotros, y esperemos, como lo decía el doctor Montaño, que semana con semana les llevemos a todos ustedes esta información que en verdad, créanmelo, que va a ser en beneficio de siempre ustedes, nuestros pacientes, o aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, como ya lo comentaban. Y bueno, lo que vamos a hablar de hoy es justamente de algo que denominamos turismo médico, y, ¿por qué no?, empezar por nuestra ciudad de Guadalajara, que es donde nos encontramos trabajando en Gastric Bypass México, ¿no? Bien, ahora, un poquito como para darle introducción a esta sección de turismo médico, bueno, vamos a iniciar, y justamente aprovechando las fiestas que hay en la ciudad, ¿no?, del aniversario de Guadalajara, vamos a iniciar con un poquito de historia, ¿no? La perla tapatía, o la perla de Occidente, tiene el nombre de Guadalajara, y este nombre proviene de un vocablo árabe, que Guadalajara, ¿sí? Bueno, generalmente así viene la pronunciación, que quiere decir río pedregoso o río que corre entre piedras. Este vocablo, o este significado del nombre de la ciudad, se da justamente por la ciudad en la que fue, o la que es originario, el conquistador del occidente, Nuño de Guzmán, ¿no? Entonces de pronto es como que decimos, bueno, ¿por qué la ciudad de Guadalajara tiene un nombre árabe si ni siquiera llegaron los árabes hacia esta parte de nuestro continente? Bueno, justamente se da por la ciudad de origen del conquistador de Guadalajara. Y bueno, esta ciudad de Guadalajara, la fundación fue un poquito complicada, hablando un poquito de historia, ¿no? Se fundó 4 veces, fue necesario hacer una fundación 4 veces antes de que llegara a instalarse en lo que hoy es el Valle de Temajac. Previo a esa fundación, primero fue en Nochistlán, ¿no?, por aquel año de 1532-33, en lo que hoy es el territorio de Zacatecas. Duró ahí un poco tiempo, un año no más, debido a las condiciones de clima que tenía la región, poca agua, se tuvieron que mover a lo que hoy es Tonalá. Ahí estuvieron aproximadamente otros 2 años, y se movieron después a otra región, pero ahí tuvieron dificultades con los originarios de las tierras, y tuvieron que finalmente moverlo hacia lo que hoy se veía Temajac, y justamente un 14 de febrero es cuando viene la fundación de la ciudad ya definitiva de Guadalajara, que acaba de pasar hace poquito. En la ciudad de Guadalajara siempre decimos que sí, se festeja el Día del Amor y la Amistad, pero se festeja más el cumpleaños de la ciudad de Guadalajara, que en este año 2019
cumple 477 años de su fundación. Entonces, bueno, este es un poquito de lo que hablamos de Guadalajara. Recordemos siempre que hay muchas opciones por visitar. Semana con semana les estaremos hablando de alguna opción en específico para que después de su cirugía bariátrica, como lo comentaba ya el doctor Ayón, es importante la movilización, el estar activos. Bueno, vamos a hablar entonces en próximas semanas, lugares en los cuales pueden visitar, lugares que están muy cercanos, lugares icónicos de la ciudad de Guadalajara y que justamente le van a llevar a ustedes un grato recuerdo que solamente pueden vivir aquí en Guadalajara. Muchas gracias, doctor Pedro. Como siempre, informarnos un poquito. Y sí es importante que entendamos esta sección del turismo médico porque hay que aprovechar también, ¿no? Al ser una cirugía que es de corta estancia, que es laparoscópica, que es muy rápida, que la recuperación es muy pronta, bueno, pues lo más importante es que también saquemos provecho de una de las ciudades que es considerada en todo México, de las ciudades pioneras y de las que más turismo médico tienen por la cuestión y la capacidad de los grandes médicos que tenemos. Y justamente el día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Castañeda, quien ustedes ya conocen, por ahí les estuvo haciendo incluso transmisiones en Instagram para recordarles que nos acompañaría el día de hoy, porque vamos a hablar justamente del resto de las complicaciones que se pueden presentar en una cirugía bariátrica. Bienvenido y muchas gracias, doctor. Luis, gracias, Fer, gracias por la bienvenida. Ya te extrañamos. Yo también. Sí. Había una pregunta ahí de... Sí, tenemos de una paciente, pregunta de una paciente de Fanny. Nos pregunta más bien, o mejor dicho, a los niños, más o menos de qué edad podemos hacer esta cirugía o a qué edad podemos empezar a pensar en un procedimiento bariátrico. Bueno, la edad todavía está en debate. Generalmente elegimos a los pacientes bariátricos, para que sean bariátricos de los 14 en adelante. Hay un protocolo un poquito más estricto en cuanto a decidir si llevar a estos pacientes a cirugía o no, por la cuestión de la madurez y todo eso, ¿no? Sí. Obviamente, dentro de lo que pedimos, de los requisitos que pedimos, que era una de las preguntas que hacía alguien ahí, es que tenemos que valorar bien la edad ósea, tomar una radiografía de fémur para ver que ya tenga la suficiente madurez en los huesos como para someterse a un procedimiento, ya sea manga o bypass gástrico. La visita de un endocrinólogo, sobre todo para que se descarte la posibilidad de diabetes o un problema endocrino que de alguna manera nos esté produciendo una obesidad endógena y eso esté generando la obesidad en el adolescente, ¿no? En los infantes. Y obviamente la valoración del pediatra, ¿no? Que es bien importante que nos dé el visto bueno. Y ya con todo eso y el resto de los requisitos que pedimos, parte del protocolo para pacientes también para pacientes adultos, bueno, pues todos en conjunto se suman y ya se decide si llevar o no al paciente a quirófano. Hay algo que nos preocupa mucho en los pacientes, sobre todo los adolescentes, es la parte del compromiso, ¿no? Que eso es algo que no lo tienen, lamentablemente es justificable, ¿no? por la corta edad. Pero sí, en ese caso se les pide mucho apoyo por parte de los padres, porque bueno, pues es una responsabilidad compartida, claro. Porque no se lo podemos dejar totalmente al adolescente, porque pues eso nos puede traer consecuencias, ¿no? Inclusive consecuencias bastante graves, el no llevar al pie las indicaciones médicas del cirujano y del equipo disciplinario. En este caso, doctor, por ejemplo, entonces estaríamos diciendo que para un paciente, tratando de resolver un poquito esta duda que nos mandan por Facebook, entonces necesitamos agregar a un pediatra al equipo multidisciplinario que ya tenemos y aparte una serie de estudios. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería meternos a este protocolo y que sea el protocolo el que nos diga si soy o no soy candidato, y si soy candidato pues ya valorar así como las redes de apoyo para que la familia pueda sacar, ¿no? Importante aquí también entender que pues es una condición todavía más compleja, ¿no? Incluso en México, por la cantidad de adolescentes que hay obesos, pues ya hay hasta una guía de práctica clínica del tratamiento quirúrgico para la obesidad en adolescentes, lo que señala de que realmente pues México es uno de los lugares con más obesidad en muchos factores, en adultos, en niños, en adolescentes, y entonces sí tendríamos que hacer esto. Pero, por ejemplo, yo tratando de resolver esta situación, ya que ingresa, se hace el protocolo y me dicen que sí es candidato,
la cirugía para ellos también es o manga o bypass. La tendencia es manga. La tendencia para ellos es manga gástrica, aunque bueno, la manga gástrica ya en adultos, ya en un futuro, bueno, va a tender a ya desaparecer, ya se va a optar más por el bypass gástrico, pero ahorita la tendencia es la manga gástrica en los adolescentes, en niños también. Obviamente pues en niños ya con criterios mucho más estrictos en cuanto a protocolos, pero sí esa es la opción, ¿no? La manga gástrica, digo, no ser de alguna manera tan malabsortivos, tan agresivos, vamos. Si es un paciente que tiene un adolescente que se considera súper obeso, pues quizás sí se tendría que optar por un procedimiento malabsortivo, ¿no? No es el bypass gástrico, pero de no ser así, pues la opción es manga. Depende del índice de masa corporal, depende, bueno, otras cuestiones que ya no se ven. Depende mucho de las condiciones, ¿no? Digo, si es un paciente con obesidad mórbida, con obesidad extrema, que tiene ya enfermedades relacionadas con obesidad, enfermedades comórbidas, pues obviamente sí le damos a un bypass gástrico, siempre y cuando, bueno, pues alcance un nivel de madurez adecuado para no interferir en su crecimiento, ¿no? Okay. Fanny, escríbenos y te mandamos protocolo y te explicamos un poquito más. Así es, lo más importante es que salgas de esta duda, ¿no? Que realmente veamos si tienes todo el proceso para hacerlo y si no, qué medidas, porque también es importante, ya lo que estamos haciendo mucho en Gastric, ya lo has visto a través de nuestras redes sociales, es que no solamente queremos atacar el problema de la obesidad, sino también queremos prevenir que lleguemos a una enfermedad tan grave como esta. Y justamente Gastric se ha convertido en este centro de obesidad en donde no solamente se practican cirugías bariátricas, sino que también tenemos un equipo multidisciplinario de nutriólogas bariatras, nutriólogas clínicas, nutriólogos deportivos, que lo que tratan es de restaurar justamente estos hábitos, darte una alimentación correcta y a lo mejor si estás en normopeso, pues poderte quedar allí. Si estás en sobrepeso, regresar a poder estar en normopeso y tener técnicas para evitar este tipo de problemas. Entonces, Fanny, si tu niño está en esta situación, bueno, pues podemos meterlo al protocolo y si no es candidato en este momento para cirugía, claro que será candidato para un tratamiento alternativo. Lo más importante es que dejemos de tener niños con obesidad que vivan con este problema y que más allá de las repercusiones psicológicas, también las repercusiones físicas las dejemos a un lado y no le estén afectando a estos niños, ¿verdad? Pero bueno, regresando con nuestro tema, estábamos hablando de las complicaciones, ya nos hablaba el doctor Ayón de lo que es la trombosis, pero se presentan otro tipo de complicaciones, doctor, en la cirugía bariátrica en menos frecuencia, pero es importante también conocerlas, y una de ellas es la fuga gástrica. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, aquí hay que separar, quiero separar la parte del doctor Ayón, que bueno, muchas gracias nuevamente, se lo expreso aquí por habernos acompañado, porque el tema que tocó el doctor Ayón fue un tema relacionado a complicaciones derivadas de la obesidad, que son muchísimas. Bueno, es un tema en específico en lo circulatorio, pero hay otras complicaciones también derivadas de la misma obesidad. Y aquí, bueno, el tema que estamos tocando es la fuga gástrica, que son complicaciones ya derivadas de la misma cirugía en sí, ¿no? Que es una fuga gástrica que se puede dar en cualquier momento, en cualquier tipo de procedimiento, ya sea manga, ya sea cruzodonal, bypass gástrico y más en las cirugías de conversión. ¿Cuáles son las cirugías de conversión? Pues aquellas cirugías en donde ya hay una manipulación previa del aparato digestivo, o donde se colocó una banda gástrica, un cuerpo extraño, donde se colocaron grapas, y que de alguna manera eso hace que los tejidos se hagan más susceptibles a que el paciente haga una fuga gástrica. Es una complicación que se puede ver en cualquier caso, que representa un porcentaje de 1 al 2% de posibilidades. Es un porcentaje bastante bajo, más sin embargo no quita la posibilidad de que el paciente pueda tener una complicación de este tipo. ¿Y esto qué obedece? Bueno, pues a muchos factores. Un principal de ellos, bueno, la cuestión de la cicatrización. Hay partes específicas del estómago y del intestino, más del estómago, en donde quizás no existe una adecuada circulación, y al momento de hacer un grapeo pudiera en un momento dado esa parte que ya no tenía suficiente circulación, pues no pueda llegar suficiente sangre de oxígeno y que no haya una buena cicatrización, ¿verdad? Pero bueno,
Vuelvo a repetir, son complicaciones muy raras, pero que bueno, pues están presentes ahí, ¿no? Y obedece a muchos factores también, factores externos como el paciente que fuma, ¿no? El paciente que fuma se hace más propenso a que tenga una fuga gástrica, inclusive algún sangrado, porque la misma nicotina hace que sus vasos sanguíneos cierren y no existe una buena oxigenación en la parte donde operamos, en la parte donde engrapamos, y que no hay una adecuada cicatrización. O el paciente diabético, ¿no? El paciente con diabetes que entra a quirófano quizás descompensado, que en un momento dado después de la cirugía se descompensa, y eso pudiera ser un factor desencadenante en la aparición de la fuga gástrica. Afortunadamente ahorita hay métodos muy sofisticados, muy efectivos para tratar estas fugas gástricas de manera temprana. El tratamiento pues obviamente pues, es en el caso de que apareciera una cirugía, para hacer una revisión, cerrar el sitio de la fuga, y ahorita bueno, pues, la tendencia es el uso de prótesis, ¿no? Es un plástico que se le pone al paciente en el lugar donde está el orificio y que se deja ahí por un tiempo, lo que le permite al paciente, bueno, pues nutrirse de manera inmediata por boca. Esto, cuando antes teníamos un paciente con una fuga gástrica, la tendencia era dejarlo en el hospital por muchísimo tiempo, a veces hasta por meses, con sondas por la nariz, con nutrición por la vena, con drenajes, terapia intensiva. Eran situaciones bastante críticas, y la verdad es que tanto para el paciente como para el cirujano era un miedo y un dolor de cabeza por este tipo de situaciones. Doctor, en cuanto a la nutrición, ¿qué tanto explica? Creo que es muy importante comentarlo, porque muchos pacientes dicen, ya ahorita me hicieron la prueba de fugas y ya no tengo fugas y nunca voy a tener fugas. Pero yo siempre les comento que la proteína es como el carrito que lleva el material al sitio de la construcción. Sí, siempre es bien importante, desde que el paciente se somete a una cirugía de pérdida de peso, desde que está internado hasta que sale, tiene que seguir las instrucciones tal como vienen por escrito, tal como se lo dice su médico. Y si tu médico te dice, ¿sabes qué? Necesito hacerte un estudio, necesito revisarte, necesito internarte, pues tiene que hacer, porque de otra manera a veces los mismos pacientes se dejan guiar por comentarios en grupos de redes sociales, o comentarios de la misma familia que te dicen, no, tómate algo, la vez era muy ligero. Y no, hay que tomar en cuenta todo esto. Es un proceso, se lo hacemos muy fácil al paciente para que se recupere rápido, pero la verdad es que es un proceso bastante complejo y que amerita compromiso desde el momento que llegas y te pagas en el consultorio de tu médico hasta que termina todo el proceso, que tarda un año. Pero eso que mencionas, las proteínas, pues sí, son pacientes que a veces batallamos para que nos sigan las instrucciones de que deben de tomar suplementación, y no lo hacen, no lo hacen, ¿no? ¿Hay algún tiempo, doctor, en el que pueda existir alguna fuga? O sea, que ya digamos, ya a partir de este mes ya no hay, o puede ser... Generalmente, si llegara a aparecer, aparecen las primeras 24 o 48 horas. Hemos tenido casos bastante raros donde el paciente a los 6 meses, al año, a los 2 años prácticamente de la cirugía puede ser una fuga, pero en este caso ya sería una fístula, pero son casos bastante raros. Si la fuga es rara, pues la fístula también, ¿no? Son cosas que, bueno, y es un tema que quisimos tocar, y que lo comenté anteriormente, quisimos tocar aquí, porque es algo que el paciente tiene mucho miedo, ¿no? Y eso es algo que ha existido durante muchos años, ese miedo de que no, con el bypass gástrico. A mí me tocó escuchar que mi pariente, que mi amigo, que mi vecino falleció porque tuvo una fuga, y son muy raros los casos, ¿no? Son bastante raros los casos de que ocurre una muerte derivada de una fuga. Pero sí es importante mencionarles de que ya actualmente hay muchísimas herramientas para tratarla. La complicación no nada más esta, muchas otras tantas de la cirugía de pérdida de peso, ya no son las cirugías de antes, que eran cirugías abiertas y que pasen duraban meses y meses en el hospital. Ya son prácticamente situaciones obviamente riesgosas que ponen en peligro la vida del paciente, una fuga gástrica, pero que si siguen las instrucciones y se acercan a un equipo con experiencia, pues obviamente pues, puede de alguna manera tener buenos resultados, ¿no?
No, y lo más importante también que entendamos esta cuestión. Claro que se desarrollan cada vez técnicas para poder evitar complicaciones o que la complicación se resuelva más rápido, porque lo hemos visto aquí con pacientes a la colocación de la endoprótesis, una recuperación pronta, no hay necesidad de colocar como antes estas sondas para estar haciendo alimentación, o sea, es más fácil todo, pero no por eso dejemos de entender que es una complicación a la cual tenemos que prestarle bastante atención. Que el paciente debe de entender que claro que, dice el doctor, del 1 al 2% se presenta, entonces es señal de que es muy bajito, pero sin embargo es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a realizarnos un procedimiento. Y lo más importante, que entendamos que cualquier indicación dada por médico o personal del equipo multidisciplinario es porque, algo que decía el doctor Ayón hace rato, ¿no? Ya está estudiado, ya se sabe, por eso se dice, y obviamente esta idea de me dijo mi mamá, me dijo fulano, la comadre me dijo que podía comer, luego se presentan en complicaciones que tienden a ser tan graves que ponen en riesgo nuestra vida. Entonces, si es algo que podemos evitar, si es algo bajo, que tan solo es conseguir indicaciones, digo, es importante que prestemos atención para evitar cualquier tipo de complicación, ¿no? Doctor, otra de las complicaciones que también se presenta posterior al procedimiento en una cirugía bariátrica y cualquier otra cirugía es una atelectasia. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es este nombre tan raro? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Pues esta es una parte, una vez que el paciente, hay que recordar que todas las anestesias que se dan son anestesia general en este paciente bariátrico, en donde se le coloca, un tubo, se conecta una máquina, que la máquina, pues ayuda a que respire el paciente cuando el paciente está prácticamente dormido, y que al momento de retirar el tubo, puede quedar una parte del pulmón que no expanda bien, vamos así lo explicar, lo más sencillo, que no expande bien, y que pues hay que ayudarle con ejercicios respiratorios para que este pulmón expanda en toda su capacidad y que pueda tener una adecuada ventilación y una adecuada oxigenación en sus pulmones. No se les ha agarrado ver a algunos pacientes que tengamos que hacerle inflar algunas pelotitas o globos inclusive para ejercitar los músculos respiratorios y evitar que se haga una neumonía o que se haga que se acumule líquido en el pulmón o una atelectasia, ¿no? Muchas veces puede llegar a ocurrir y el tratamiento es con medicamento y obviamente con ejercicios respiratorios. Y sigue siendo una complicación poco frecuente, pero que amerita atención, amerita que sea detectada y que se le dé tratamiento oportuno para que esto no termine en una complicación derivada de la mala atención de la atelectasia. Así es. Ok, doctor. En cuanto, por ejemplo, a otra de las complicaciones importantes, el sangradito, ¿no? Que de repente llegan y no sé, que le sacan un puntito o que de repente traen evacuaciones, nosotros le decimos melénicas, que son evacuaciones con sangre. ¿Qué podemos hacer? Aquí son situaciones que se pueden llegar a presentar por la misma línea de grapeo. Se puede, al momento de nosotros engrapar estómago o intestino, agarramos tejido, agarramos vasitos sanguíneos pequeños y eso hace que se produzca un sangradito dentro del tubo digestivo y que el paciente manche en sus heces, tenga manchado de sangre. Eso es normal, ¿no? Y prácticamente sangre residual. También se dan sangrados por fuera de lo que es el grapeo, sobre la línea de grapeo, que es un porcentaje también muy bajo, y que, obviamente volvemos a repetir, el paciente que fuma tiene mayor porcentaje de posibilidad de sangre debido a que el tabaco, altera los factores de coagulación y eso hace que el paciente pueda sangrar no nada más de la línea de grapeo, sino de las incisiones que hacemos, la grasita debajo de la piel. Tiene muchísimos vasos sanguíneos y eso de alguna manera puede fomentar que, ya que se recupere el paciente y que se despierte y que empiece a hacer esfuerzo en el abdomen, que se puedan producir hematomas. También por el mismo anticoagulante que tenemos que usar, que también que hemos tocado con el doctor Ayón, esos moretones se van a desaparecer en 15 días. En la mayoría de los casos estos sangrados se resuelven médicamente. Son pocos los casos que ameritan alguna reintervención, pero sí es una complicación que hay que tener presente, rara, pero que se le tiene que atender también en forma y a tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, doctora está mencionando constantemente cuestiones como el tabaco,
este tipo de acciones o actitudes riesgosas que tomamos previo a la cirugía. Si quisiéramos hablar de la mejor manera de estar preparado para entrar a un procedimiento quirúrgico bariátrico, ¿qué cosas tendría que suspender? ¿Qué cosas ya no tendría que comer, que tomar? ¿O qué acciones debería de hacer previo a una cirugía para tratar de disminuir todavía más el riesgo de este tipo de complicaciones? Pues aquí lo principal es que no consuman antiinflamatorios durante al menos 3 semanas previas a la cirugía, porque eso también nos genera sangraditos. Y 2, el tabaco, no fumar, mínimo 3 a 4 semanas antes de la cirugía y 3 meses después de esta. No pueden usar parches de nicotina, no se puede usar chicles de nicotina ni el famoso cigarrillo electrónico, porque bueno, pues también tiene algo de nicotina. Y obviamente pues, no convivir con pacientes o personas no bien que fumen, porque nos ha tocado ver pacientes que bueno, pues que mi esposo fuma, que mis hijos fuman, que pues en el trabajo fuman. Bueno, pues tratar de respetar, y qué bueno que de alguna manera en los bares, ya ahorita en cualquier parte de México, pues ya no puedes fumar en lugares cerrados, porque nos estás atentando contra la salud de los que están ahí alrededor y que se convierten al final de cuentas en fumadores pasivos, ¿no? Entonces la regla es suspender el tabaco de 3 a 4 semanas antes y 3 meses después. Obviamente ya después de una cirugía bariátrica el paciente se hace muy especial en cuanto a sus gustos, en cuanto al olfato, y ya como que en la mayoría de los casos les da asco, ya el cigarro ya prácticamente dejarlo, ¿no? Y digo, qué bueno. No, y que eso sería lo ideal, ¿no? Que si ya estuviste 3 semanas antes o 4 y 3 meses después, pues entonces pues ya mejor, ya mejor dejarlo, ¿no? Porque regresar a una conducta más que adictiva, dañina para la salud, o sea, pues qué mejor que dejarlo en este caso de lado. Entonces esa sería como la forma de prepararme para en este caso el procedimiento. Digo, existen algunos otros riesgos también de la cirugía que a lo mejor ya son como menores, pero estos que acabamos de mencionar son como los que más tenemos que prestar atención. Sí, son los que más se prestan atención y que de alguna manera tienen solución siempre y cuando te apegues a lo que te dice tu médico, ¿no? Para que esta cirugía tenga un éxito, y no nada más, o sea, el hecho de que haya salido bien la cirugía no quiere decir que ya estés del otro lado, ¿no? Cuando ya establecemos que el paciente ya la cirugía fue un éxito, pues tiene que pasar un año y medio de la cirugía, porque tenemos que abordar muchos otros factores, no nada más las complicaciones, sino la parte nutricional, la parte psicológica, cuánto porcentaje de pérdida de peso tuvo, una evaluación que se hace al final del año para determinar el nivel de éxito que tuvo el procedimiento. Y obviamente pues tenemos que llevar al paciente de la mano para que esto concluya de la mejor manera para el paciente y pues para nosotros también, ¿no? Algo importante para toda la gente que nos está viendo, cuando hablamos respecto a complicaciones, es importante que seamos como muy honestos, ¿no? Que como médicos cuando vas a una cirugía se te hable de todas las situaciones que pueden llegar a pasar. No es el hecho de satanizar algo ni decir que es súper complicado, sino por el contrario, que sepas y estés consciente de a qué te enfrentas, qué procedimiento viene, que es un procedimiento magnífico, que lo puedes checar en nuestras redes, el testimonio de la gente, o incluso ver a cualquier persona que se haya operado de un procedimiento bariátrico una vez que llega a su meta, al control de enfermedades, a la pérdida de peso, a recuperar la calidad de vida, realmente cambia por completo, ahora sí que la perspectiva que tenían con respecto a una cirugía bariátrica. Pero para cerrar, doctor, yo preguntaría, después de haber escuchado, ya escuchamos al doctor Ayón, ya lo escuchamos a usted, de todos estos riesgos que se pueden llegar a tener, de estas complicaciones derivadas de una cirugía, ¿por qué al final del día yo, paciente con obesidad, debo de elegir un procedimiento bariátrico después de que ya he intentado de todo y no lo he podido lograr? Lo debes de elegir por la sencilla razón de que si dejas que esto siga avanzando, se va a convertir en un problema. Si ya tienes un problema, bueno, pues vas a agregar más problemas a tu salud. Aquí hay que ser bien claros con esto. El paciente entre mayor grado de obesidad tiene, mayores son las complicaciones derivadas de la obesidad y mayores son las complicaciones derivadas de la cirugía. Obviamente, no es lo mismo operar al paciente con un bajo grado de obesidad que con un alto grado de obesidad.
implica más riesgos de las complicaciones en los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de llegar a este punto. Yo creo que la mejor manera aquí, como habías mencionado anteriormente, es la prevención. Lleva a tus hijos a que hagan ejercicio, inculca el ejercicio, come sanamente. Después vamos a tocar un tema de lo que es relacionado a lo que es el agua y la alimentación. Cómo tiene que ver la parte esta de que nos estamos acabando el agua en el mundo y que tiene que ver con la comida chatarra. Es un tema bastante interesante que vamos a tocar posteriormente y que de alguna manera trata de concientizar a la gente en que ahorre el agua, a que coma sanamente. Entonces todo este tipo de situaciones son las que de alguna manera nos van a ayudar a que la cirugía pues tenga su éxito, ¿no? Es bien importante concientizar en esa parte a los pacientes y recordarles también, bueno, pues nuevamente pues que es una cirugía segura, es una cirugía que les permite que se recuperen de manera inmediata, pero implica responsabilidad y compromiso por parte del paciente, ¿no? Y si ya tomó la decisión, pues que la tome, pero que la tome de una manera ordenada y con la información. Informado, ¿no? Así. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Les recordamos, el doctor nos va a estar acompañando también más adelante. Fer y yo seguiremos transmitiendo con ustedes. También tendremos programas de 100 semana, pero lo más importante es que sigan de la mano toda esta información, porque iremos poco a poco, como lo dice el doctor, hablando de temas importantes, aclarando dudas importantes. Y bueno, como siempre, el doctor Castañeda siempre dándonos esa información precisa, honesta, lo más importante, ¿no? Porque a veces nos vamos a topar con médicos que tratamos de guardar esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso no garantiza el hecho de que mi paciente se vaya a querer operar, ¿no? Aquí lo más importante como médico es siempre hablar con honestidad, que sepas que sí, existen estas complicaciones, pero yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, pero atrás de esas complicaciones está todo un equipo de cirujanos bariátricos capacitados para el procedimiento, un equipo de nutriólogos, un equipo de psicólogos, un equipo de coordinadores que están de tu mano, un equipo de activación física, es decir, las complicaciones podrán ser 3, 4, pero el equipo son 30, 50 personas que realmente están para apoyarte y evitar este tipo de situación. Y justamente eso vamos a otra sección que tenemos, porque uno de los riesgos que pueden llegarse a presentar en la cirugía es si no tomamos nuestra proteína. Y justamente en esta sección de nutrición, la nutrióloga clínica Cintia Hernández nos va a hablar de qué es la proteína, por qué es importante y qué pasa si no me la tomo. Entonces, gracias doctor nuevamente. Gracias. Y vamos con esta sección de nutrición. Muchísimas gracias, doctor Montaño, doctora Fernanda, por la presentación. Y sí, así es, como mencionaba el doctor Montaño, es fundamental la suplementación después de una cirugía, ya que la cantidad de alimento que vas a estar consumiendo es muy pequeña y no va a ser suficiente la cantidad de nutrimentos que vas a estar aportando a tu cuerpo por esta razón. Las proteínas, sobre todo, después de la cirugía, es fundamental alcanzar los gramos que tu cuerpo necesita por día, porque este nutrimento tiene diferentes funciones dentro de tu organismo. Gracias a ellas podemos llevar a cabo una adecuada cicatrización, nos van a ayudar a mantener la masa magra, preservarla, son también fundamentales, son parte de la estructura de tus células, del organismo. Y también tenemos proteínas transportadoras que transportan, algunas transportan oxígeno, otras transportan otros nutrimentos. También tenemos proteínas que transportan medicamentos, ¿sí? Y también tenemos la función hormonal gracias a las proteínas, porque tenemos hormonas que son proteínas. Entonces, si te das cuenta, las proteínas llevan a cabo demasiadas funciones que no podemos permitirnos que estés consumiendo menos de los gramos que tú requieres. Necesitamos evitar una deficiencia. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Gracias a los suplementos de proteína. Esta deficiencia, ¿qué puede ocasionar? Puedes presentar pérdida de cabello que sea notable, edema y obviamente podemos perder masa muscular. ¿Lo podemos evitar? Sí, es sencillo evitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a apoyar de un suplemento de proteínas, sobre todo las primeras fases de alimentación después de tu cirugía,
ya que tu estómago, la pared gástrica, no está lista para llevar a cabo la digestión de alimentos sólidos como lo es la carne. Entonces, nos apoyaremos de este tipo de suplementos de proteína, que tu función será tomar las dosis indicadas que tu nutriólogo tratante te va a indicar, ¿sí? Entonces, tenemos una opción fácil y que es rica, el hacer paletitas de hielo con este suplemento. ¿Cómo lo podemos hacer? Mezclar las cantidades de polvo de suplemento de proteína con agua, pueden ser 200, 300 mililitros de agua natural en la fase 1, sobre todo, que son líquidos claros, y puedes comprar un shaker o cualquier procesador de alimentos. Después esta mezcla la puedes colocar dentro de algún contenedor o algún recipiente especial para hacer paletitas de hielo y lo ponemos en refrigeración. En la fase 2 ya podemos incluir otro tipo de alimentos que son los lácteos. Entonces, en este caso, las paletas de hielo podemos hacerlas con leche. Y de esta manera podríamos alcanzar también tu requerimiento de proteínas. Ya en fases más avanzadas, que ya podemos incluir alimentos de origen animal, que son los que nos ayudan a aportar proteínas de alto valor biológico, aquí la función que tienes que hacer tú es darle prioridad a este tipo de alimentos. Quiere decir que de tu plato primero nos vamos a comer la carne, el pescado, el huevo, el pollo y después todo lo demás, para así asegurarnos un adecuado aporte de proteínas. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Y bueno, pues ya vas a ir con nosotros a hablar de los programas, porque vamos a estar hablando de temas muy importantes. Fíjate algo que dice muy claro, ¿no? Alcanzar a través de la proteína nuestros requerimientos, ¿no? Y lo importante que es que en las primeras fases, como siempre se los explicamos a los pacientes, las primeras fases, pues obviamente no estás consumiendo nada sólido. Entonces necesitamos este apoyo extra para poder ahora sí que alcanzar nuestros requerimientos. Y digo, más adelante en otras secciones le diremos a Cintia que nos diga cuánto tiempo, porque luego hay dudas con los pacientes, cuánto tiempo voy a tener que tomar mi proteína. Sí. En algún momento ya voy a alcanzar con la pura comida para ya no tener que tomar suplementos. Hay otros suplementos, ¿por qué vitaminas? ¿Por qué calcio? ¿Por qué minerales? Digo, ya por aquí la tendremos también más adelante. Ella forma parte de este gran equipo de Gastric Bypass México y aparte nutrióloga clínica también. Entonces, importante, digo, hagamos este comercial como con el doctor Ayón, ¿no? Si tienes alguna situación que, en este caso, este centro de obesidad de Gastric Bypass pueda ayudarte en cuestión nutricional, volvemos a lo mismo, no es nada más una cirugía de pérdida de peso, sino también es el hecho de que somos un equipo en donde puedes encontrar la respuesta a lo que tú estás buscando, un plan de alimentación para mantenerte en un peso ideal, un plan de alimentación para poder bajar esos kilitos que tienes de más, que luego se empiezan a sentir, ¿no? Claro. Uno subes de peso y más allá que el hecho de que no te cierre el pantalón, más allá del hecho de que algo te quede apretado, empiezas a sentirlo en tu condición, en tu actividad, en tu día a día. Hasta en tu actitud. Sí, en la piel, por ejemplo, ¿no? O sea, de todos lados lo notas. Y sí, lo más importante en este caso es tratar de quitar de lado algo que no es estético, sino que es una enfermedad. Y yo siempre que tengo la oportunidad de estar en el programa con ustedes, se los digo. La obesidad no es una cuestión de aceptarte a ti mismo tal cual eres. Porque la obesidad no se trata de estoy gordito y así me siento feliz. La obesidad es una enfermedad y como enfermedad se debe de tratar y se debe de entender. Entender que estás enfermo, entender que cada día que pasas obeso tu cuerpo empieza a desgastarse, se empieza a enfermar, se empieza a lastimar y lo más importante, perdón, es acabar con ello, ¿no? Así es. Sí, y digo, qué cosa tan importante, porque nosotros, digo, si quieren tener un plan de verdad integral, lo están buscando con nosotros y somos nosotros. ¿Por qué? Doctor, tenemos todo. O sea, hay cirujanos que realmente probablemente no tienen este equipo multidisciplinario y con nosotros, créanme que yo me pongo feliz cuando veo un paciente que sé que va a bajar, pero aún así me pongo todavía más feliz y los veo hasta diferentes, ¿no? O sea, sí, claro, retóricos. Y luego más cuando llegan a su meta, ¿no? Es muy importante ver eso, el año y medio cuando llegan a su cita de seguimiento y ver realmente este cambio que tuvieron en su vida. Y lo más importante, ¿no? La calidad que recuperan. Siempre se los digo, hemos tenido, había un señor con el que platicaba mucho, que me decía que él era papá, ¿no? Y esta cuestión de ir a acompañar a sus hijos al parque, él decía, yo los llevaba
O sea, pero yo me quedaba sentado porque yo no jugaba. Entonces era de que ellos se ponían a jugar básquetbol y era de papá, ven, pues sí, pero me canso a los 3, 4, 5 minutos. A diferencia de, ahora sí que jugar como es con ellos. Decía, a raíz de que bajé de la cirugía bariátrica, empecé a jugar con ellos. Dice, y es diferente ser el espectador a ser el actor de la vida de mis hijos. Dice, entonces creo que ese es un ejemplo. A lo mejor tú sí eres papá, pero ¿qué tal pasa si a lo mejor tú eres estudiante en cuestión de tu vida diaria, de aguantar más, de tener mejor condición, de tener calidad de vida, más allá que el verte mejor, el sentirte mejor y no tener esta enfermedad que desafortunadamente hoy ya nos acostumbramos? Ya es normal ver personas con sobrepeso y obesidad y actuar como si nada pasara. Yo se los digo, a veces tenemos pacientes que tienen cáncer, que tienen enfermedades sumamente agresivas y ellos los ves echándole todas las ganas por restaurar su calidad de vida. La obesidad es exactamente lo mismo, la gran diferencia es que es silencioso, no dice nada, te está atacando por dentro, te está destruyendo y como no se siente, como no te afecta a un grado de tenerte encamado o que realmente no te puedas mover, vamos y vivimos con ella como si nada pasara, ¿no? Y malamente, cuando ya nos queremos atender, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya hay diabetes. ¿Por qué? Porque ya hay hipertensión. ¿Por qué? Porque ya hay insuficiencia renal. Ya hay una trombosis, como decía el doctor Ayón. O sea, no necesitas someterte a una cirugía, ya estás en riesgo. Entonces, ¿qué mejor estar del otro lado? En una vida sana, en una vida de calidad, y que veas que tú y las personas que están a tu alrededor se sienten bien. Así es. Doctor, muchas gracias. No, Fer, ya sé, no, ya estás con nosotros de vuelta, entonces de ahora en adelante vamos a estar juntos, ya por aquí nos vamos a ver en los siguientes programas. ¿Tenemos más? Sí, les recordamos a las promociones, no se les vayan a olvidar, escríbanos para hacer válido todo esto. Recuerden que es de febrero a marzo, nada más, y es en cirugía de manga gástrica y cirugía de bypass gástrico en hospitales Hispano y Lomas Providencia. Así es, así que recuerden estar al pendiente, febrero y marzo, comunícate, ya vienen por ahí los teléfonos, aparecen al final también de este programa, aparecen en nuestras redes, solamente es cuestión de que hables o dejes un mensaje para que nosotros podamos darte la información, para que puedas realizarte un procedimiento como la manga gástrica o el bypass gástrico, y lo más importante es que estos paquetes que nosotros manejamos para ti incluyen justamente este apoyo multidisciplinario previo a tu cirugía, para que puedas llegar a tu cirugía de la mejor manera. Es decir, hay un internista que te valora, hay una nutrióloga que te valora, hay un equipo de psicología que te valora, hay un activador físico que prepara un plan de entrenamiento para ti posterior al procedimiento. Entonces, esa es la facilidad. Todo en un mismo lugar, ya no tenemos que estar buscándolo en otro lado, y lo más importante, un equipo de coordinadores que te acompaña durante tu proceso, haciendo esto un procedimiento más sencillo, más fácil, en donde todo este tipo de broncas que podemos llegar a tener de, oye, ¿y qué hago? Oye, ¿y a qué hora es mi cita? ¿Y dónde agendo? ¿Y dónde? Tenemos a alguien que te ayuda en esta cuestión. ¿Para qué? Para que sea lo más fácil, para que tu estadía en Guadalajara sea lo más placentera posible y puedas disfrutar no solamente de un cambio de vida, sino también de un momento de transformación personal, que lo más importante de todo es que lo disfrutes al máximo. Fer, muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, al terminar este programa ya estarán en nuestras redes sociales, lo pueden ver aquí mismo en Facebook. Compártanlo, denle compartir, es lo más importante, porque a lo mejor la información, tú que ya eres un paciente bariátrico, pues a lo mejor tú ya estás del otro lado, pero ¿cuántas personas no sabemos que necesitamos de este apoyo? Entonces, a través de este compartir, sin problema le puede llegar la información a alguien que lo necesite. Nos vemos la próxima, estén al pendientes de nuestras redes para que nos avisen cuándo estaremos con ustedes, y la doctora Fer y el doctor Montaño, nos vemos la próxima. Bye.